tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema referido a obstrucción intestinal y las diferentes de ilio en cuanto a lo que se refiere a la materia de imagenología 1. Comenzamos. Bueno, veremos que la obstrucción intestinal se define como la detención parcial o total del tránsito del contenido intestinal. Veremos que dentro de la clasificación, según su patogenia, tenemos una obstrucción intestinal de tipo mecánica y otra funcional. Mecánica que proviene, donde la obstrucción proviene de forma específicamente desde el intestino, y funcional, que será el resultado de una alteración de la motilidad intestinal. Veremos que en cuanto a su clasificación, según el nivel de la obstrucción, veremos que podemos ver que estos tipos de obstrucción pueden ser altas o bajas. Altas cuando la obstrucción se siente en el duodeno y las primeras asas y ayuno ileales, y bajas cuando se sientan las últimas asas y ayuno ileales del colon. Según su forma evolutiva, podemos ver cuadros agudos o crónicos. Obstrucción aguda, que es donde se instala la obstrucción de tipo brusco, y crónica, donde se instala de forma progresiva. En cuanto a la etiopatogenia, veremos que en la obstrucción intestinal funcional se puede dar por una alteración motora difusa o por una alteración motora localizada. En cuanto al factor de etiopatogenia de tipo mecánico, veremos que este tipo de obstrucción podría producirse por un tipo de obstrucción por vía intrínseca, ya sea por alguna patología congénita, por la presencia de algún tumor, inflamación o algún proceso de trauma, radiación, isquemia, por patología extrínseca con adherencias, bridas, hernias internas, externas y compresión, tal vez de algún tipo de carcinoma, tumor o embarazo. Y en cuanto a la obturación, específicamente qué significa la oclusión de la luz intestinal, podría darse por la presencia de cuerpos extraños, cálculos visuales y parásitos. Entonces aquí tenemos las causas de obstrucción intestinal más importantes, entre las cuales nosotros debemos ver adherencias, hernias, tumores, intususpección, vólvulo, estenosis, vamos a ver fibrosis quística, cáncer de colon, megacolon, vólvulo, diverticulitis y también colitis actínica o urárica. El ilio mecánico puede ser secundario a una patología intrínseca, una patología extrínseca o obturación de la luz intestinal. El ilio simple, ya se encontrará un ilio de tipo estrangular. Veremos también que el ilio funcional se diferenciará según presente una alteración difusa localizada. De tipo difuso será un tipo de peritonitis generalizada, trauma, vertebromedular, enterocolitis o un trastorno postoperatorio. En cuanto a la epidemiología, veremos que la obstrucción intestinal es una de las indicaciones más comunes de cirugía en urgencia, que el intestino delgado, las causas más frecuentes son adherencias híbridas en el colon, el carcinoma, seguido de verticulitis, fecaloma y vólvulo. La causa más común de estrangulación por hernia, causa más común de ilio funcional, postoperatorio y peritonitis. Bueno, también vemos que en cuanto a epidemiología, en cuanto a obstrucción intestinal alta o baja, vemos aquí las causas por orden de frecuencia, viendo que hay distintos tipos de causas de acuerdo a la región. Veremos que la fisiopatología, en cuanto se produce una obstrucción intestinal, primeramente se presentará una dilatación del intestino proximal al sitio de obstrucción. Después se presentará una mucosa dilatada, la cual pierde su capacidad para absorber líquido y aumenta su secreción. Veremos también que hay una obstrucción alta, entonces se presentará pérdida abundante de líquido por vómito. En consecuencia final será la deshidratación del paciente, trastornos metabólicos, hipovolemia y shock. Vamos a ver que la consecuencia específicamente veremos la estrangulación y en consecuencia final la perforación del intestino. Entonces aquí vemos específicamente en orden secuencia cómo aumenta, tras producirse una obstrucción intestinal, aumenta la presión intraabdominal, disminuye el retorno venoso mesentérico, existirá la transudación de líquido a la luz intestinal y una deshidratación del paciente, pérdida de electrolitos y especialmente de potasio. En cuanto a la anatomía patológica, veremos que el aspecto del intestino en ilio mecánico podría ser que este intestino esté muy dilatado, de paredes finas casi translúcidas. Cuando este tipo crónico, la pared será engrosada por un efecto de hipertrofia de la capa muscular. En el ilio funcional veremos que el peritoneo puede estar enrojecido y cubierto por abundante líquido seroso, urinoso y purulento. En cuanto al diagnóstico, nos basaremos en la anamnesis, examen físico,
y lo confirmamos con rayos X, tomografía y laboratorio. En el diagnóstico clínico veremos que lo primero será el dolor, que será de tipo progresivo, de tipo cólico, se acompañará de vómitos. En este caso, si son altas, serán de tipo frecuente y de tipo bilioso, y bajas podría ser por vómitos por gases o fecaloides. Veremos también que habrá una distensión abdominal marcada. En el diagnóstico radiológico nosotros podremos ver que el método de mayor valor de diagnóstico será una radiografía tomada de cúbito dorsal y de pie. Entonces veremos que los signos característicos que muestran la acumulación de gas intraintestinal será la presencia de niveles hidroaéreos en la placa radiográfica y también la dilatación de las asas intestinales, como presentar un signo de pila de monedas. Aquí vemos específicamente en esta radiografía los niveles hidroaéreos y la imagen en pila de monedas. Entonces aquí vemos los dos signos característicos de la radiología simple que podríamos observar en cuanto a la presentación de pila de monedas y también los niveles hidroaéreos. Veremos aquí en estas dos radiografías, vemos específicamente la presencia de los niveles hidroaéreos por la dilatación de las asas intestinales producto de la obstrucción intestinal. En cuanto al tratamiento, específicamente se comenzará con la reposición hidroelectrolítica del paciente, al realizar una descompresión intestinal. Hay que controlar también la diuresis del paciente, ver si hay algún proceso de obstrucción que esté causando isquemia, necrosis y peritonitis, y en el caso de que haya sospecha se iniciará antibiótico terapia. El tratamiento de cirugía estará indicado cuando se sospeche un caso de estrangulación, dolor y fiebre que vaya en incremento, y también que no se resuelva este proceso en el lapso de 3 a 5 días. El tratamiento, en caso de sospecha y sufrimiento intestinal, veremos que consistirá en realizar una cirugía para la resección de segmentos no viables que hayan sufrido un proceso de necrosis. También veremos la presencia del vólvulo, que específicamente es la dotación anormal del colon de un eje formado por su mesenterio, puede ser primario y secundario, y ocurrirá mayormente de colon sigmoide en 75% de los casos. El vólvulo sigmoide ocurre en la población anciana que sufre de constipación crónica, y también el vólvulo cecal, que requiere un ciego hipermóvil, resultado de fijación embriológica incompleta del colon ascendente. El vólvulo primario, en cuanto al tratamiento, más que todo será tener medidas generales que mencionamos en cuanto a la reposición hidroelectrólica del paciente, una descompresión que tal vez se pueda realizar por cirugía, y veremos también lo que es el besoar, que son masas compactas que ocupan parcialmente o totalmente la luz del intestino y se originan por la acumulación de residuos no digeribles como los cabellos o algunos elementos que hayan ingerido el paciente, como el tricobesoar, que está asociado a un trastorno psiquiátrico, lo que hace que específicamente se origine tal vez por ingesta apresurada de nutrición insuficiente o gastrostomía previa. Pues el tratamiento será el mismo que en obstrucción intestinal, de dar medidas iniciales de hidratación, trituración, extracción digital endoscópica, extracción por enterotomía, gastrostomía. Y aquí vemos la enterotomía, donde específicamente se está extrayendo lo que sería un besoar de la luz intestinal y como digamos, se abre el intestino y específicamente se lo vuelve a suturar para que vuelva a su funcionamiento normal. Bueno, les agradezco, queridos jóvenes, por su atención. Ha sido todo por hoy. Espero hayan aprendido mucho y hasta otra oportunidad, Dios mediante. Muchas gracias.